Mi nombre es Ricardo Alejandro Mendoza, tengo 52 años, soy sacerdote católico de Buenos Aires, Argentina. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro, por los 28 años que llevo sirviendo a Dios, que cada palabra es completamente real. Era 2018, en Jerusalén, en el corazón de la ciudad vieja. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la de cientos de personas en Medio Oriente. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. El teléfono sonó a las 11:34 de la noche. Era Monseñor Giuseppe Battaglia, mi superior directo en el Vaticano. Su voz sonaba tensa. Nada del tono tranquilo que siempre usaba. Ricardo, necesito que vayas a Jerusalén. Mañana sale un vuelo a las 6:15 de la mañana. Es urgente. Me explicó que se había organizado un encuentro ecuménico histórico en la Iglesia del Santo Sepulcro. Cristianos ortodoxos, católicos y evangélicos de todo Medio Oriente se reunirían para una vigilia de oración conjunta el 14 de marzo. Yo debía ir como observador oficial del Vaticano, pero había algo en su voz que me inquietaba. Giuseppe, ¿hay algún problema?, pregunté. Hubo un silencio de 3 segundos. Solo mantén los ojos abiertos, Ricardo. Hay tensiones en la zona. Esa palabra, tensiones, me heló la sangre. Llegué al Aeropuerto Internacional Ben Gurion a las 4:22 de la tarde del 12 de marzo de 2018. El aire tenía ese olor característico a especias y mar que tiene Israel. La temperatura era de 23 grados exactos. Mientras esperaba mi maleta, noté a un hombre de unos 35 años, cabello negro corto, chaqueta de cuero marrón, que me miraba fijamente desde el otro lado de la sala. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él desvió la mirada rápidamente y se alejó entre la multitud. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tal vez estaba siendo paranoico. En el taxi hacia el hotel, el conductor, un hombre judío de 60 años llamado Moshe, me preguntó a qué venía. «Vengo por el encuentro ecuménico en el Santo Sepulcro», le dije. Él frunció el ceño mirándome por el espejo retrovisor. «Padre, ¿usted sabe que hubo problemas la semana pasada?», dijo. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté sintiendo cómo se me secaba la garganta. 3 cristianos fueron atacados a 2 calles de la iglesia. Uno está en el hospital todavía. La policía dice que fueron extremistas, pero no han arrestado a nadie. Mi consejo es que tenga cuidado. Las calles de Jerusalén estaban llenas de gente, turistas con cámaras, vendedores ambulantes gritando en hebreo y árabe, el olor a pan recién horneado mezclándose con el escape de los autos. Pero yo ya no podía disfrutar nada. Solo pensaba en esas 3 personas atacadas. Llegué al Hotel King David a las 6:03 de la tarde. La recepcionista, una mujer joven de unos 28 años llamada Sara, me entregó la llave de la habitación 517. Cuando subí y abrí la puerta, todo parecía normal. Cama matrimonial, escritorio, ventana con vista a la ciudad antigua. Dejé mi maleta y fui al baño. Cuando regresé, vi algo que me paralizó. Sobre la almohada había un papel doblado que definitivamente no estaba ahí cuando entré. Lo tomé con manos temblorosas. El mensaje estaba escrito en español con letras rojas. Cancelen la vigilia o habrá sangre. No es una amenaza, es una promesa. Mis dedos apretaron el papel tan fuerte que se arrugó. Llamé inmediatamente a la recepción. Sara subió corriendo con el gerente de seguridad, un hombre fornido de 45 años llamado Avi. Él examinó el papel con el ceño fruncido. «Voy a reportar esto a la policía inmediatamente», dijo. «Alguien más tiene acceso a su habitación. Solo el personal de limpieza, pero ellos ya terminaron hace 1 hora. La policía israelí llegó 23 minutos después. 2 oficiales, una mujer de 32 años llamada oficial Tamar Levy y un hombre de 40 años llamado oficial David Cohen, tomaron el papel,
Fotografiaron la habitación. Me hicieron 15 preguntas. «Padre Mendoza, ¿tiene enemigos?», preguntó Tamar. «No que yo sepa», respondí. «¿Alguien sabe que vendría a Jerusalén?». «Solo el Vaticano y los organizadores del encuentro». David anotaba todo en una libreta pequeña. «Vamos a aumentar la seguridad en el Santo Sepulcro», dijo. «Pero le recomiendo que esté alerta. Si ve algo sospechoso, cualquier cosa, nos llama de inmediato». Me entregaron una tarjeta con un número directo. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. A las 2:47 de la madrugada, escuché pasos lentos frente a mi puerta. Se detuvieron. Yo contuve la respiración. 30 segundos después, los pasos se alejaron. Al día siguiente, 13 de marzo, tenía una reunión con los organizadores del encuentro a las 9:00 de la mañana en el Patriarcado Latino de Jerusalén. Tomé un taxi y llegué a las 8:51. El edificio era de piedra color arena, con arcos antiguos y un patio interior lleno de plantas. Me recibió el padre Elías Kassab, un sacerdote maronita libanés de 67 años, cabello completamente blanco, ojos cafés profundos. «Ricardo, qué alegría verte», dijo abrazándome. Pero cuando le conté sobre la nota, su rostro cambió completamente. Se puso pálido. «Debemos informar al patriarca de inmediato», dijo. Subimos 3 pisos por escaleras de piedra que olían a incienso y humedad. En una oficina amplia con ventanas que daban al Monte de los Olivos, nos esperaban otras 4 personas. El obispo ortodoxo Gregorios Papadopoulos, griego, 58 años, barba gris larga. La pastora evangélica Miriam Haddad, palestina, 44 años, ojos verdes intensos. El reverendo copto Amba Quirilos egipcio, 61 años, voz profunda. Y el patriarca latino Monseñor Fuad Tual, jordano, 73 años, presencia imponente. Cuando les mostré una foto de la nota que había tomado con mi celular, el silencio fue absoluto durante 10 segundos. Finalmente, Monseñor Tual habló. «Hermanos, esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Que cancelemos, que tengamos miedo, que nos dividamos». Pero ¿qué dice la Escritura? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La pastora Miriam asintió, pero sus manos temblaban ligeramente. «Monseñor, con todo respeto, ya hubo ataques. 3 hermanos están heridos. ¿No deberíamos al menos posponer?» El obispo Gregorios golpeó la mesa suavemente con su palma. «Llevamos planificando esto 6 meses. Tenemos 340 cristianos confirmados de Siria, Líbano, Egipto, Irak, Jordania. Si cancelamos ahora, enviamos el mensaje de que el miedo gana». El reverendo Quirilos cerró los ojos. «Propongo que ayunemos y oremos hoy, que busquemos la guía del Espíritu Santo. Si Él dice que continuemos, continuamos. Si dice que esperemos, esperamos». Todos estuvimos de acuerdo. Pasamos las siguientes 4 horas en oración, cada uno en diferentes rincones de una capilla pequeña dentro del patriarcado. Yo me arrodillé frente a un crucifijo de madera oscura. «Señor, muéstrame qué hacer. Protégenos. No permitas que el enemigo destruya esta unidad que tanto trabajo ha costado». A las 2:15 de la tarde nos reunimos de nuevo. Cada uno compartió lo que había sentido. Todos, absolutamente todos, dijeron lo mismo. Dios quiere que sigamos adelante, pero nos preparemos espiritualmente. Esa noche habría una vigilia de oración solo para los líderes. La vigilia principal con los 340 cristianos sería mañana, 14 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la iglesia del Santo Sepulcro. A las 8:30 de la noche del 13 de marzo nos reunimos en la capilla del patriarcado. Éramos 12 líderes en total. Oramos durante 3 horas seguidas. Cantamos himnos en árabe, griego, español, copto. A las 10:47 de la noche algo extraño sucedió.
La pastora Miriam, que estaba de rodillas con los ojos cerrados, comenzó a hablar en un tono que no era el suyo. Su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. Mañana vendrá la prueba. El lobo entrará al redil. Pero el pastor fiel no abandonará a sus ovejas. Habrá miedo, pero no tengan miedo, porque yo estaré en medio de ustedes. Cuando terminó de hablar, ella misma se veía confundida. ¿Qué dije?, preguntó. El padre Elías le repitió cada palabra. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Miriam. Dios acaba de advertirnos, susurró. Todos sentimos un escalofrío. Esa noche volví a mi hotel a las 11:52. En el lobby vi de nuevo al mismo hombre de la chaqueta de cuero marrón del aeropuerto. Esta vez estaba sentado leyendo un periódico. Cuando pasé junto a él, levantó la vista y me miró directamente durante 3 segundos. No dijo nada. Solo me miró. Subí corriendo a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Llamé al número que me había dado la oficial Tamar. Ella contestó al segundo timbre. «Padre Mendoza, ¿qué ocurre?» Le describí al hombre. Ella me pidió que no saliera de la habitación hasta la mañana siguiente y que mantuviera el teléfono cerca. «Vamos a enviar una patrulla al hotel ahora mismo». Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierto hasta las 4:23 de la madrugada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la nota roja. «Cancelen la vigilia o habrá sangre». El 14 de marzo de 2018 amaneció con un cielo completamente despejado. La temperatura era de 21 grados. Yo había dormido solo 2 horas. A las 8:00 de la mañana sonó mi teléfono. Era el padre Elías. «Ricardo, ¿cómo estás? Necesito que vengas al patriarcado. Tenemos noticias». Llegué a las 8:34. En la misma oficina del día anterior estaban reunidos los líderes, pero ahora también había 2 personas más. Un oficial de inteligencia israelí llamado Mayor Yaron Ben David, 47 años, cicatriz en la mejilla izquierda, y un oficial de inteligencia jordano llamado Capitán Jamal Al-Fayez, 39 años, bigote negro perfectamente recortado. El mayor Yaron habló primero. «Tenemos información confiable de que un grupo extremista está planeando algo para esta noche. No sabemos exactamente qué, pero interceptamos comunicaciones que mencionan el Santo Sepulcro y la fecha de hoy». El capitán Jamal añadió: «Hemos identificado a 17 individuos que cruzaron desde Jordania a Cisjordania en los últimos 5 días. Todos tienen antecedentes de violencia. El líder se llama Khalid al-Rashid, 42 años, exmilitar, expulsado del ejército por extremismo. Es peligroso». Monseñor Tual levantó la mano. «Entonces, ¿cuál es su recomendación oficial?» El mayor Yaron respiró profundo. «Nuestra recomendación es cancelar el evento, pero si insisten en continuar, pondremos 30 oficiales dentro y alrededor de la iglesia. Tendrán detectores de metales en todas las entradas. Nadie entra sin ser revisado». El obispo Gregorios preguntó: «¿Qué tan confiable es esta información?» El capitán Jamal no dudó. «Muy confiable. Estos hombres ya han atacado iglesias en Jordania y Cisjordania. Han matado antes. Yo sentí que mi corazón latía en mis oídos». «Señor, ¿realmente quieres que hagamos esto?» La pastora Miriam habló con voz firme. «Ayer Dios me habló. Dijo que vendría la prueba, pero que Él estaría con nosotros. No podemos retroceder ahora. El padre Elías estuvo de acuerdo. Si morimos, morimos por Cristo. Pero no cancelaremos». Monseñor Tual miró al mayor Yaron. «Haremos el evento, pero aceptamos toda la seguridad que puedan darnos». Las siguientes 10 horas fueron de preparación frenética. Los 340 cristianos que vendrían de diferentes países comenzaron a llegar a Jerusalén desde las 10:11 de la mañana. Llegaban en autobuses, taxis, algunos caminando. Yo fui asignado para recibirlos en la entrada de la ciudad vieja junto con otros 5 líderes.
A las 11:15 llegó un grupo de 47 sirios. Venían cansados, con polvo en la ropa, pero sus ojos brillaban de emoción. Un pastor de Alepo, llamado Bassam Kuri, 53 años, me abrazó llorando. Hermano Ricardo, hace 3 años bombardearon nuestra iglesia. Perdimos 22 miembros. Estar aquí hoy es un milagro. A las 12:30 llegaron 63 iraquíes. Una mujer llamada Laila Yunan, 38 años, de Mosul, me mostró una foto en su celular. Era su iglesia completamente destruida por ISIS. Mi esposo murió defendiendo el altar, dijo. Vengo en su memoria. Yo no pude contener las lágrimas. A las 2:00 de la tarde, mientras ayudaba a un grupo de egipcios con sus maletas, vi algo que me alarmó. A unos 50 metros de distancia, en una esquina, había 4 hombres observándonos. Uno de ellos era el hombre de la chaqueta de cuero marrón, pero ahora estaba con otros 3. Todos tenían la misma expresión dura. Llamé inmediatamente a la oficial Tamar. Ella llegó en menos de 5 minutos con 2 patrullas. Cuando los oficiales se acercaron a los 4 hombres, estos se dispersaron rápidamente entre la multitud de turistas. Tamar me dijo, los estamos rastreando. No se preocupe. Pero yo no podía dejar de preocuparme. A las 5:00 de la tarde todos los 340 cristianos ya estaban en Jerusalén. Nos reunimos en el cenáculo para una sesión de oración previa. El lugar olía a madera vieja y aceite de lámpara. La luz del sol entraba por las ventanas, creando patrones dorados en el piso de piedra. Monseñor Tual dio una breve exhortación. Hermanos, esta noche haremos historia. Por primera vez en décadas, ortodoxos, católicos y evangélicos oraremos juntos en el lugar más santo de la cristiandad. Satanás no quiere que esto suceda. Habrá oposición, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todos respondimos, amén. Pero yo notaba que muchos tenían miedo en los ojos. Un joven evangélico del Líbano llamado Fadi Mansur, 24 años, levantó la mano. Monseñor, ¿es verdad que hay amenazas? Monseñor Tual no mintió. Sí, hermano, hay amenazas. Pero Dios es más grande que cualquier amenaza. Si alguno de ustedes quiere retirarse, lo entenderemos. No habrá juicio. Nadie se movió, ni una sola persona. A las 6:30 de la tarde comenzamos a caminar hacia la iglesia del Santo Sepulcro. Era una procesión increíble. 340 cristianos de 10 países diferentes, cantando himnos en 6 idiomas. Las calles de la ciudad vieja estaban llenas de turistas que nos miraban con asombro. Algunos tomaban fotos. Otros se unían al canto, aunque no supieran las palabras. Yo iba en medio del grupo junto al padre Elías. Él me susurró, Ricardo, siento algo extraño en el aire, como si algo grande estuviera por pasar. Yo también lo sentía. Era una mezcla de expectativa y temor. A las 6:51 llegamos frente a la iglesia del Santo Sepulcro. La fachada de piedra antigua se alzaba imponente. Había 12 oficiales de policía en la entrada con detectores de metales. El mayor Yarón estaba supervisando todo personalmente. Comenzamos a entrar uno por uno. El proceso era lento porque revisaban a cada persona cuidadosamente. Yo entré a las 7:03 de la noche. El interior de la iglesia me quitó el aliento como siempre. Los techos altos con lámparas de aceite colgando, el olor a incienso mezclado con cera de velas, el piso de piedra desgastado por millones de pisadas a través de siglos. Había una paz sobrenatural a pesar de toda la tensión. Los 340 cristianos nos distribuimos por toda la iglesia. Algunos se sentaron en los bancos de madera que crujían bajo el peso. Otros se arrodillaron directamente en el suelo. Muchos se reunieron alrededor de la piedra de la unción, esa losa de mármol rojizo donde según la tradición fue preparado el cuerpo de Jesús para el entierro. A las 7:14 de la noche, cuando todos estaban dentro, el mayor Yaron cerró las puertas principales. Tenía 20 oficiales dentro de la iglesia y 10 afuera.
Monseñor Tual se paró frente al altar principal. Hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Esta noche haremos algo simple pero poderoso. Oraremos juntos. No habrá sermones largos, solo adoración. Levantemos nuestras voces al cielo. El obispo Gregorios comenzó a cantar un himno ortodoxo en griego. Su voz profunda resonaba en las paredes de piedra. Luego la pastora Miriam guió un canto evangélico en árabe. Después el reverendo Quirilos cantó en copto. Yo canté un canto gregoriano en latín. Era hermoso. Era la unidad que Cristo pidió en Juan 17. Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos era que en ese momento, a exactamente 400 metros de distancia, 17 hombres armados se estaban preparando para atacarnos. Eran las 8:23 de la noche. Llevábamos 1 hora y 6 minutos en oración ininterrumpida. Un niño palestino de 7 años, llamado Yusuf Hanna, estaba sentado junto a su madre en la tercera fila. De repente se puso de pie y caminó hacia Monseñor Tual. Su madre intentó detenerlo, pero el niño parecía en trance. Llegó frente al patriarca y dijo con voz clara: «Vienen 17 lobos, pero el pastor enviará sus ángeles. No tengan miedo». Todos se quedaron en silencio. La madre del niño, una mujer de 34 años llamada Rania, estaba pálida. «Él nunca ha hablado así», susurró. «Yusuf, ¿qué viste?», preguntó Monseñor Tual, arrodillándose a la altura del niño. Yusuf señaló hacia la puerta principal. «Ellos vienen ahora. Tienen cuchillos y fuego. Pero los ángeles son más fuertes». Un escalofrío recorrió mi espalda. El mayor Yaron, que estaba cerca, habló por su radio inmediatamente. «Unidad 3, reportar situación exterior». La radio crepitó. «Unidad 3, todo tranquilo. No hay movimiento sospechoso». Pero exactamente 90 segundos después, a las 8:25 de la noche, escuchamos el primer grito afuera. Era un grito de dolor agudo, desgarrador. Luego otro y otro. El sonido de algo pesado golpeando contra carne. La radio del mayor Yaron crepitó con estática y luego una voz desesperada. «Nos están atacando. Son muchos. Necesitamos refuer». La transmisión se cortó. El pánico comenzó a extenderse entre la congregación. Algunas mujeres gritaron. Hombres se pusieron de pie. El mayor Yaron gritó: «Todos al fondo de la iglesia. Ahora». Sus 20 oficiales sacaron sus armas y formaron una barrera frente a la puerta principal. Nosotros comenzamos a movernos hacia el fondo, hacia el edículo donde está la tumba de Cristo. 340 personas tratando de no pisotearse en el pánico. Yo ayudaba a una anciana egipcia de 81 años, llamada María Girgis. Ella temblaba violentamente. «Padre, ¿vamos a morir?», me preguntó. «No, hermana», le mentí. «Dios nos protegerá». A las 8:27 de la noche, escuchamos golpes violentos en la puerta principal. Eran golpes con algo metálico pesado. «Bum, bum, bum». La puerta de madera gruesa comenzó a astillarse. El mayor Yaron gritaba órdenes. «Preparen posiciones, no disparen hasta que yo diga». Pero entonces escuchamos algo que nos heló la sangre, una voz masculina desde afuera gritando en árabe. Yo hablaba árabe básico y entendí perfectamente lo que dijo. «Sabemos que están ahí dentro, salgan ahora y solo mataremos a 10. Si nos hacen entrar, morirán todos. Tenemos explosivos. Tienen 60 segundos». Monseñor Tual levantó las manos. «Silencio todos, debemos orar». Pero la gente estaba demasiado aterrada. Algunos lloraban, otros hiperventilaban. Una mujer se desmayó. «Bum, bum, bum». Los golpes continuaban. La puerta ya tenía una grieta de 10 centímetros en medio. Podíamos ver luz de antorchas del otro lado. El mayor Yaron habló por su radio principal. «Necesitamos refuerzos en el Santo Sepulcro. Situación crítica. Ataque en progreso. Oficiales caídos. Repito, oficiales caídos». Una voz respondió: «Refuerzos en camino».
ETA, 5 minutos. Yaron apretó los dientes. No tenemos 5 minutos. A las 8:28, exactamente 60 segundos después de la advertencia, los golpes pararon. Hubo un silencio terrible durante 3 segundos. Luego, escuchamos el sonido de líquido siendo derramado contra la puerta. Olor a gasolina inundó el aire inmediatamente. «Van a quemarla», susurró uno de los oficiales. Y entonces una voz diferente gritó desde afuera. Esta vez en inglés con acento árabe fuerte. «Última oportunidad. Envíen a 5 líderes. Los demás pueden vivir. Si no, todos arden». El obispo Gregorios dio un paso adelante. «Yo iré». El padre Elías también. «Yo iré». La pastora Miriam. «Yo también». El reverendo Quirrillos. «Y yo». Yo miré a Monseñor Tual. Él tenía lágrimas en los ojos. «Yo también voy», dijo. Pero antes de que pudieran dar otro paso, el niño Yusuf gritó con una voz que no parecía suya. «¡No! Nadie sale. Los ángeles ya vienen. ¡Miren!», señalaba hacia arriba, hacia las ventanas altas de la iglesia. Algunos miramos, pero no vimos nada. «Yusuf, no hay nada ahí», dijo su madre. El niño insistía. «Sí hay, son enormes, tienen espadas de fuego». En ese momento escuchamos un sonido afuera que nunca olvidaré. Era como el sonido de 1000 alas batiendo al mismo tiempo. «Hush, hush, hush». Y luego gritos. Pero no eran nuestros gritos, eran los gritos de los atacantes, gritos de terror absoluto. «¿Qué es eso? Aléjate de mí, no me toques, perdón, perdón». Los oficiales dentro de la iglesia se miraban confundidos. El mayor Yaron habló por radio. «Unidades externas, ¿qué está pasando?». Ninguna respuesta, solo los gritos continuaban. Y entonces la puerta principal, esa puerta que estaba a punto de ser quemada, comenzó a brillar. Era un brillo dorado suave al principio, luego se intensificó hasta ser casi cegador. La grieta en la puerta se cerró sola. Yo lo vi con mis propios ojos. La madera se fusionó de nuevo, como si nunca hubiera sido dañada. Varios de los 340 cristianos cayeron de rodillas. «Esto es Dios», susurró alguien. «Esto es Dios». Pero entonces, a las 8:31 de la noche, la puerta se abrió, no violentamente. Se abrió suavemente, como si alguien la empujara con delicadeza. Los 20 oficiales apuntaron sus armas. «No disparen», gritó el mayor Yaron. «Esperen». Por la puerta entró primero un hombre. Era de complexión fuerte, 1.83 metros de altura aproximadamente, cabello negro, barba de 3 días, ojos cafés intensos. Vestía pantalones militares negros, botas de combate, camisa gris. Sus manos estaban vacías, levantadas. En su rostro había una expresión de completo shock. Detrás de él entraron otros 16 hombres, todos con las manos levantadas, todos con la misma expresión de terror y asombro. Algunos lloraban abiertamente, uno temblaba tan fuerte que apenas podía caminar. Todos tenían manchas de sangre en la ropa, pero ninguno parecía herido. El primer hombre cayó de rodillas justo frente a la piedra de la unción. Sus labios se movían, pero al principio no salía sonido. Luego comenzó a hablar en arameo. Yo no hablaba arameo, pero el obispo Gregorios sí. Él traducía en voz baja. Está diciendo: «Perdón, perdón, he pecado contra el cielo y contra vosotros. No soy digno, soy el peor de los pecadores. Que la sangre de Cristo me limpie». El hombre lloraba con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Los otros 16 hombres también cayeron de rodillas. Algunos se golpeaban el pecho, otros tenían las manos extendidas hacia arriba. El mayor Yaron y sus oficiales no bajaban sus armas. «Identifíquese», ordenó Yaron. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Mi nombre es Khalid al-Rashid. Vine a matarlos a todos. Vine con odio. Pero Dios envió sus ángeles». Su voz se quebró completamente. No podía continuar.
Uno de los otros hombres, más joven, tal vez de 28 años, habló. Su voz temblaba. Nosotros matamos a 3 guardias afuera. Teníamos cuchillos, barras de metal, bombas caseras. El plan era quemar la puerta, entrar y... Su voz se apagó. No podía decir lo que planeaban hacer, pero todos lo sabíamos. Otro hombre, de unos 35 años con una cicatriz en el cuello, continuó. Estábamos derramando gasolina en la puerta. Khalid estaba por prender el fósforo. Y entonces vimos luz. No era luz normal. Era como si el sol hubiera bajado del cielo y aparecieron figuras. El joven de 28 años interrumpió. Eran enormes, tal vez 2.5 metros de altura, vestidos con túnicas que brillaban como metal fundido. Tenían espadas, pero no eran espadas normales, eran de fuego vivo, y sus ojos, no puedo describirlos. Era como mirar dentro de la eternidad. Khalid había recuperado un poco de compostura. Habló de nuevo, esta vez en árabe. El obispo Gregorios traducía. Una de esas figuras me miró directamente, y cuando lo hizo, vi toda mi vida en un instante, cada pecado, cada acto de violencia, cada mentira. Vi a las personas que había matado, vi el dolor que había causado, pero también vi otra cosa, una cruz, un hombre clavado en esa cruz, y él me miraba con amor, no con odio, con amor. Y en ese momento supe que había estado equivocado toda mi vida. Los 340 cristianos que estábamos presenciando esto no sabíamos qué hacer. ¿Estos eran los hombres que venían a masacrarnos? ¿Y ahora estaban arrepentidos? ¿Era una trampa? El mayor Yaron claramente pensaba lo mismo. Mantengan las armas en ellos, ordenó a sus oficiales. Esto podría ser una distracción. Pero entonces el niño Yusuf se soltó de la mano de su madre y caminó directamente hacia Khalid. Rania gritó, «¡Yusuf, no!». Pero el niño no se detuvo. Llegó frente a Khalid, quien seguía de rodillas, y puso su pequeña mano sobre la cabeza del hombre. Khalid cerró los ojos. Nuevas lágrimas corrieron por su rostro. Yusuf dijo en árabe, «Jesús te perdona. Ahora tú debes perdonarte». Khalid tomó la mano del niño y la besó. «Gracias, pequeño. Gracias». Monseñor Tual dio un paso adelante. Su voz era firme pero gentil. «Khalid al-Rashid, ¿verdaderamente te arrepientes? ¿O esto es una actuación?». Khalid levantó la vista hacia el patriarca. «Monseñor, si esto fuera una actuación, ¿cree que estaría de rodillas frente a 20 armas apuntándome? Podríamos haber detonado las bombas desde afuera, pero después de lo que vimos, después de lo que Dios nos mostró, ya no somos los mismos hombres que vinieron aquí hace 10 minutos. Uno de los atacantes, un hombre de unos 40 años con cabello gris en las sienes, sacó algo de su bolsillo. Era un cuchillo de 20 centímetros. Varios oficiales tensaron sus dedos en los gatillos, pero el hombre puso el cuchillo en el suelo frente a él. Luego sacó otro y otro. Tenía 5 cuchillos en total. Los puso todos en el suelo. «Vine a matar», dijo, «pero ahora solo quiero vivir para Cristo». Los otros 16 hombres comenzaron a hacer lo mismo. Sacaban cuchillos, navajas, cadenas con púas. Un hombre sacó un tubo metálico que claramente era una bomba casera. La puso en el suelo con cuidado extremo. En total, sacaron 34 armas blancas y 3 explosivos. El mayor Yaron ordenó a sus oficiales que recogieran todo. «Esto es evidencia», dijo, pero su voz ya no sonaba tan dura. Él también había visto algo en los ojos de estos hombres. Algo había cambiado. La pastora Miriam se adelantó. Ella había estado en silencio hasta ahora. «Khalid», dijo, «¿puedo preguntarte algo?». Khalid asintió. «Lo que sea, hermana». Miriam tragó saliva. «Mis 2 hermanos fueron asesinados por extremistas en Alepo hace 4 años.
Ellos también entraron a una iglesia con cuchillos, también derramaron sangre inocente. ¿Cómo sé que tú no eres como ellos? ¿Cómo sé que este arrepentimiento es real? Khalid cerró los ojos. Cuando los abrió, había profundo dolor en ellos. Hermana, no puedo darte garantías. Solo puedo decirte que hace 15 minutos yo era exactamente como esos hombres que mataron a tus hermanos. Yo he matado antes. Tengo sangre en mis manos. Pero cuando vi a esos ángeles, cuando sentí la presencia de Cristo, algo se rompió dentro de mí. O yo estoy loco, o acabo de encontrar la verdad que he estado huyendo toda mi vida. Entonces Khalid hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie lentamente, caminó hacia la pastora Miriam y cayó de nuevo de rodillas frente a ella. «Hermana», dijo con voz quebrada, «no puedo traer a tus hermanos de vuelta, pero te pido perdón en nombre de todos los hombres que han derramado sangre cristiana. Sé que no lo merezco, sé que debería estar en prisión o muerto, pero si me das la oportunidad, dedicaré el resto de mi vida a proteger a los cristianos que alguna vez vine a destruir». Miriam comenzó a llorar. Todos la mirábamos. Ella extendió su mano temblorosa y la puso sobre la cabeza de Khalid. «Te perdono», susurró. «En el nombre de Jesús, te perdono». Khalid estalló en llanto de nuevo. Se abrazó a las piernas de Miriam como un niño. Lo siento tanto». En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. La temperatura en la iglesia bajó drásticamente. En cuestión de segundos, pasó de aproximadamente 24 grados a lo que sentía como 10 grados. Nuestras respiraciones se volvieron visibles en el aire. El niño Yusuf señaló hacia arriba otra vez. «Miren, ahora sí pueden verlos». Y esta vez, hermanos, todos, absolutamente todos, vimos lo que él veía. Había figuras de luz pura paradas en las vigas altas de la iglesia. Eran enormes, tal como los atacantes habían descrito. Vestían túnicas que brillaban con un blanco que no era de este mundo. Sus rostros eran hermosos, pero aterradores a la vez. No puedo describirlo mejor. Era como tratar de mirar directamente al sol, pero en lugar de dolor, sentías paz. En lugar de cegarte, te hacía ver más claro. Conté 12 figuras, cada una sostenía una espada, y sí, esas espadas parecían estar hechas de fuego vivo. Varios de los 340 cristianos cayeron boca abajo en el suelo. Algunos gritaban, otros susurraban oraciones. Yo mismo caí de rodillas. Mis piernas simplemente no podían sostenerme. El padre Elías lloraba y reía al mismo tiempo. «Gloria a Dios, gloria a Dios». Los oficiales de policía habían bajado sus armas. El mayor Yaron, un hombre que probablemente había visto de todo en su carrera militar, estaba pálido como un papel. Su radio crepitó. «Mayor Yaron, los refuerzos han llegado». «¿Cuál es su situación?» Yaron no podía hablar. Solo miraba hacia arriba. Finalmente presionó el botón. «Situación bajo control. Envíen ambulancias para los oficiales caídos y necesitamos que vengan a ver esto. No van a creerlo si solo se los digo». Una de las figuras angelicales, la que estaba en el centro, dio un paso hacia adelante sobre la viga. No había forma física de que pudiera pararse ahí. La viga tenía tal vez 15 centímetros de ancho, pero el ángel estaba parado como si estuviera en suelo firme. Y entonces habló. No fue un hablar normal. Su voz no resonaba en nuestros oídos, resonaba en nuestros espíritus. Era como si cada palabra se escribiera directamente en nuestros corazones. Y todos entendíamos perfectamente, aunque cada uno después nos daríamos cuenta de que habíamos escuchado en nuestro propio idioma, algunos en árabe, otros en español, griego, copto, hebreo. Pero el mensaje era el mismo. No teman. El Señor ha escuchado sus oraciones. Estos hombres que vinieron con odio han sido tocados por el Espíritu Santo. Su arrepentimiento es genuino. Ahora tienen una misión.
Llevarán el Evangelio a lugares donde ningún misionero puede entrar. Serán perseguidos por ambos lados. Los de su antigua vida los considerarán traidores. Los cristianos desconfiarán de ellos. Pero el Señor estará con ellos, y ustedes, Iglesia de Cristo, han sido testigos de la gran misericordia de Dios. Compartan lo que han visto, no tengan miedo, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Cuando terminó de hablar, la figura levantó su espada. Las otras 11 figuras hicieron lo mismo. Las 12 espadas se tocaron en el centro, y cuando lo hicieron, un destello de luz blanca llenó toda la iglesia. Tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo, 3 segundos después, las figuras ya no estaban. La temperatura volvió a la normalidad inmediatamente, pero todos sabíamos lo que habíamos visto. 340 cristianos, 17 atacantes convertidos, 20 oficiales de policía. Todos habíamos sido testigos de la manifestación física de los ángeles de Dios. El mayor Yaron se sentó en un banco, puso su rostro en sus manos. Pasó 30 segundos así. Luego levantó la vista. En hebreo, que yo no entendía, dijo algo. El obispo Gregorios tradujo susurrando. Dijo: «Ahora sé que el Dios de Abraham es real, y que su hijo Jesús también lo es». Monseñor Tual caminó hacia el centro de la iglesia, levantó las manos. Hermanos, lo que acabamos de presenciar debe ser compartido con el mundo. Pero primero, debemos orar por estos hombres que Dios acaba de salvar, porque son nuestros hermanos ahora. Los 17 exatacantes seguían de rodillas. Khalid levantó la vista. «Monseñor, no merecemos sus oraciones, merecemos prisión, merecemos muerte». El padre Elías se acercó. «Hijo, ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios, pero Él nos la da de todas formas. Eso es lo que hace que sea gracia». Los 340 cristianos formamos un círculo alrededor de los 17 hombres. Pusimos nuestras manos sobre sus hombros, sus cabezas, y oramos. Oramos en 6 idiomas diferentes al mismo tiempo. Fue caótico, pero hermoso. Algunas personas oraban en voz alta, otras susurraban. Había llanto, había risa, había adoración pura. A las 9:02 de la noche, los refuerzos de policía llegaron. Entraron con cautela, armas preparadas, pero lo que encontraron los dejó completamente confundidos. 340 personas adorando, rodeando a 17 hombres que lloraban. El comandante de los refuerzos, un hombre de 55 años llamado Coronel Moshe Dayan, se acercó al mayor Yaron. «¿Qué pasó aquí?» Yaron lo miró. «Moshe, vas a necesitar sentarte para esto». Y durante los siguientes 20 minutos, Yaron le explicó todo. El ataque planeado, los gritos afuera, la puerta que se cerró sola, los atacantes que entraron arrepentidos, y los ángeles. Cuando mencionó los ángeles, el coronel Dayan frunció el ceño. «Yaron, ¿estás diciéndome que viste ángeles?» Yaron asintió. «Yo y otras 360 personas. Todos los vimos». Dayan miró alrededor. Vio a los atacantes todavía de rodillas. Vio las armas y explosivos confiscados. Vio las lágrimas en los rostros de todos. «Esto va a ser un pesadilla para explicar en el reporte», murmuró. «Los 17 hombres fueron arrestados formalmente. Tenían que serlo. Habían matado a 3 oficiales de policía afuera. Eso era un hecho. Khalid y los otros no resistieron. De hecho, Khalid fue el primero en extender sus manos para las esposas. «Merezco esto y más», dijo. Pero antes de que se los llevaran, Monseñor Tual hizo una solicitud. «Coronel, ¿puedo hablar con estos hombres un momento más?» Dayan asintió. 5 minutos. Tual se paró frente a Khalid. «Hijo, vas a prisión, tal vez por muchos años. Pero quiero que sepas que no estarás solo. Visitaremos, oraremos por ti. Y cuando salgas, si sales, tendrás un lugar en la iglesia». Khalid cerró los ojos.
Lágrimas frescas corrieron. Gracias, padre. No sé qué más decir excepto gracias. Los otros 16 hombres también fueron esposados. Mientras los sacaban, la congregación comenzó a cantar. Era un himno antiguo. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Los exatacantes lloraban mientras eran llevados afuera. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar de una manera aún más profunda. Después de que los 17 hombres fueron sacados, nos quedamos en la iglesia. Nadie quería irse. Era como si el lugar estuviera cargado con electricidad espiritual. La pastora Miriam sugirió que continuáramos la vigilia como habíamos planeado originalmente. Todos estuvimos de acuerdo, pero ahora había algo diferente. Había una unción que no estaba antes. Cuando cantábamos, era como si el cielo se abriera. Cuando orábamos, era como si Dios estuviera parado justo ahí con nosotros. A las 10:15 de la noche, algo más sucedió. Una mujer iraquí de 46 años llamada Huda Youssef, que había estado en silla de ruedas por 7 años debido a un accidente, de repente se puso de pie. Simplemente se puso de pie. Su esposo, Samir, gritó: «Huda, ¿qué estás haciendo?». Ella miró sus piernas como si las viera por primera vez. «No lo sé», dijo. «Solo sentí calor en mis piernas y ahora puedo caminar». Dio un paso, luego otro, luego corrió. Corrió por toda la iglesia llorando y riendo. Eso abrió las compuertas. En los siguientes 30 minutos presenciamos 8 sanidades más. Un hombre sordo de un oído recuperó la audición completamente. Una mujer con un tumor en el estómago sintió que algo explotaba dentro de ella, y el dolor que había tenido por meses desapareció instantáneamente. Un niño con asma severa respiró profundo sin jadear por primera vez en años. Un hombre con visión borrosa vio con claridad cristalina. Hermanos, yo soy católico. Soy un hombre de fe, pero también de razón. He estudiado teología por 28 años. Y lo que vi esa noche desafió toda mi comprensión racional. Pero lo vi, no puedo negarlo. Sería más fácil decir que fue histeria colectiva, que fue emoción, que fue coincidencia. Pero 340 testigos no pueden estar todos equivocados. Y las sanidades fueron verificadas después. Huda realmente podía caminar. Los doctores no encontraron explicación. El tumor de la mujer había desaparecido completamente. Las imágenes médicas lo confirmaban. A la 1:33 de la madrugada del 15 de marzo, terminamos la vigilia. Habíamos estado orando y adorando por 6 horas y 18 minutos. Nadie estaba cansado. Al contrario, todos sentían energía renovada. Cuando salimos de la iglesia, vimos algo que nos dejó sin aliento otra vez. En el lugar exacto donde los 17 atacantes habían planeado quemar la puerta, donde habían derramado gasolina, ahora crecían flores. No estoy hablando metafóricamente, hablo literalmente.
Había 12 lirios blancos brotando del pavimento de piedra, piedra sólida, sin tierra, sin agua, pero ahí estaban, en plena floración, brillando bajo la luz de la luna. El coronel Dayan, que todavía estaba supervisando la escena del crimen, se acercó. Miró las flores durante 30 segundos en silencio. Luego se quitó su gorra militar. En todos mis 35 años de servicio, dijo, nunca había visto nada igual. Y no sé cómo voy a explicar esto en mi reporte. Los medios de comunicación se enteraron rápidamente. A las 7:00 de la mañana del 15 de marzo, había 12 equipos de noticias afuera del Santo Sepulcro. Periódicos israelíes, palestinos, jordanos, incluso algunos internacionales. Querían entrevistas, querían ver las flores, querían hablar con los testigos. Monseñor Tual dio una conferencia de prensa a las 9:30 de la mañana. Fue transmitida en vivo. Él explicó todo lo que había pasado. No omitió nada. Habló de los ángeles, habló de las conversiones, habló de las sanidades. Algunos periodistas lo miraban con escepticismo obvio, pero cuando trajeron a Judá Yusef, que caminaba sin ayuda, y ella mostró sus registros médicos previos que confirmaban su parálisis, el escepticismo comenzó a desvanecerse. Cuando el mayor Yarón, un oficial de policía secular, confirmó que él también había visto las figuras angelicales, los periodistas comenzaron a prestar atención real. El periódico israelí Haaretz publicó un artículo el 16 de marzo con el titular «Milagro o misterio». 340 testigos afirman haber visto ángeles en el Santo Sepulcro. El periódico palestino Al-Quds publicó «Extremistas se convierten al cristianismo después de encuentro sobrenatural». El Jordan Times escribió «Flores imposibles brotan de piedra en sitio de ataque frustrado». Pero lo más impactante vino 3 días después. El 18 de marzo, uno de los canales de televisión israelíes obtuvo acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la iglesia. Las cámaras habían estado grabando toda la noche. Cuando reprodujeron el video del momento exacto en que vimos a los ángeles, a las 8:51 de la noche, las cámaras mostraban algo. No eran figuras claras, pero había orbes de luz brillante que se movían de manera inteligente, luz que no podía ser explicada por las lámparas de aceite o velas. Luz que aparecía y desaparecía, y en un fotograma específico, cuando pausaron la imagen, podías ver claramente una forma que se parecía a una figura humanoide con lo que parecían alas. Los expertos en video fueron traídos para analizar. 3 laboratorios diferentes confirmaron que las imágenes no habían sido manipuladas. La luz era real, la forma era real. No podían explicar la fuente. Un físico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llamado Dr. Eli Wasserman, dijo en una entrevista: «He analizado anomalías de luz durante 20 años. Esta no se parece a nada que haya visto, no es un reflejo, no es un defecto de la cámara, es luz emanando de una fuente que no puedo identificar». Hermanos, mientras estos eventos se desarrollaban en los medios, algo más estaba pasando. Los 17 hombres arrestados estaban en prisión esperando juicio, pero dentro de la prisión algo extraordinario estaba sucediendo. Khalid al-Rashid había comenzado a predicar a otros prisioneros. En solo 5 días, 23 prisioneros se habían convertido al cristianismo. El director de la prisión, un hombre llamado Amos Goldstein, llamó al Monseñor Tual. «Necesito hablar con usted sobre Khalid al-Rashid», dijo. Tual fue a la prisión el 19 de marzo. Goldstein le explicó: «Monseñor, en 18 años dirigiendo esta prisión, nunca he visto algo así. Khalid tiene a prisioneros endurecidos llorando. Incluso algunos guardias están pidiendo saber más sobre este Jesús del que él habla. No sé qué hacer con esto». Tual pidió ver a Khalid.
Cuando lo trajeron a la sala de visitas, Khalid se veía diferente. Sus ojos tenían paz. Su rostro tenía gozo a pesar de estar en prisión. «Padre», dijo, «gracias por venir». Tual se sentó. «Khalid, me dicen que estás predicando». Khalid sonrió. «Padre, ¿qué más puedo hacer? Dios me salvó de una vida de odio. Ahora debo compartir esta salvación. Estos hombres aquí necesitan esperanza tanto como yo la necesitaba». Tual arregló para que un capellán cristiano visitara la prisión 2 veces por semana. También organizó estudios bíblicos. En 3 meses, 67 prisioneros se habían convertido. Pero lo que nadie esperaba era lo que pasaría en el juicio de Khalid. El juicio comenzó el 3 de junio de 2018. Khalid enfrentaba cargos de asesinato de 3 oficiales de policía, intento de asesinato en masa, posesión de explosivos y terrorismo. Los fiscales pedían cadena perpetua. Pero durante el juicio algo sin precedentes sucedió. Los 340 cristianos que estuvimos en la iglesia esa noche escribimos cartas al juez pidiendo misericordia. No estábamos diciendo que Khalid era inocente. Reconocíamos que había matado, pero argumentábamos que había tenido un encuentro genuino con Dios que lo había transformado completamente. La pastora Miriam, quien había perdido a sus 2 hermanos por extremistas, testificó a favor de Khalid. Dijo, «Yo perdí a mis hermanos por hombres como Khalid, pero he visto su arrepentimiento. Es real, Dios lo ha cambiado, y si Dios puede perdonarlo, ¿quién soy yo para no hacerlo?». El juez, un hombre secular llamado Abraham Levy, 62 años, escuchó todos los testimonios. Vio los videos de las cámaras de seguridad, leyó los reportes policiales, y el 15 de junio de 2018 dio su veredicto. Khalid al-Rashid, usted es culpable de los cargos. La evidencia es clara. Usted asesinó a 3 hombres buenos. Sin embargo, también he escuchado 340 testimonios de personas que afirman haber presenciado su conversión. He visto evidencia de cambio genuino. Esto no borra sus crímenes, pero creo en la rehabilitación. Lo sentencio a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10 años, dependiendo de su comportamiento. Khalid cerró los ojos. Lágrimas corrieron por su rostro. Gracias, su señoría. Usaré cada día de estos 15 años para servir a Dios y ayudar a otros. Los otros 16 hombres recibieron sentencias similares entre 12 y 18 años, dependiendo de su participación individual. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. En septiembre de 2018, 6 meses después de los eventos, regresé a Jerusalén. Quería ver cómo estaban las cosas. Visité la iglesia del Santo Sepulcro. Las 12 flores que habían brotado de la piedra seguían vivas. No se habían marchitado, no tenían agua, no tenían tierra, pero seguían floreciendo. Los botanistas de la Universidad de Jerusalén habían venido a estudiarlas. No podían explicarlo. El doctor Rachel Greenbaum, botánica jefe, me dijo, «Estas flores desafían todas las leyes de la biología. No deberían estar vivas, pero aquí están». Visité a Khalid en prisión. Él había establecido una iglesia dentro de la prisión.
142 prisioneros ahora asistían a los servicios semanales. Me dijo: «Padre Ricardo, estoy más libre aquí dentro de lo que nunca estuve afuera, porque ahora conozco la verdad, y la verdad me ha liberado». En noviembre de 2018, algo más extraordinario pasó. Uno de los 17 hombres, el joven de 28 años llamado Omar Farid, fue liberado temprano por buen comportamiento y por cooperar con las autoridades en desmantelar redes extremistas. Él inmediatamente se unió a un ministerio cristiano que trabajaba con refugiados sirios en Jordania. En 2 años, Omar había ayudado a rescatar a 237 cristianos perseguidos en Siria, sacándolos a lugares seguros usando sus antiguos contactos extremistas. El mismo conocimiento que una vez usó para el mal, ahora lo usaba para el bien. En 2020, durante la pandemia, cuando muchas iglesias en Medio Oriente sufrían, Khalid organizó desde prisión una red de ayuda. Usando cartas y llamadas telefónicas permitidas, coordinó donaciones y suministros para 34 iglesias en necesidad. Su influencia, incluso tras las rejas, estaba creciendo. En marzo de 2021, exactamente 3 años después del milagro, se organizó una conferencia en Jerusalén. Fue llamada la Conferencia del Santo Sepulcro. Asistieron 1.200 cristianos de 40 países. El tema: unidad en medio de persecución. Monseñor Tual fue el orador principal. Compartió la historia completa de lo que pasó esa noche de marzo de 2018. Pero la sorpresa vino cuando trajeron a Khalid virtualmente desde la prisión vía videoconferencia. Las 1.200 personas se pusieron de pie y aplaudieron durante 5 minutos cuando su rostro apareció en las pantallas. Khalid habló durante 20 minutos. Su mensaje fue simple pero poderoso. Si Dios puede cambiar a un asesino como yo, puede cambiar a cualquiera. Nunca pierdan la esperanza. Nunca se rindan con nadie. Porque el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos también puede resucitar corazones muertos. Al final de la conferencia se anunció que se había establecido una fundación. Se llamaba Fundación 17 Flores, en honor a los 17 hombres convertidos y las flores milagrosas. Su misión: ayudar a extremistas que querían dejar la violencia y seguir a Cristo. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. En septiembre de 2023, Khalid al-Rashid fue liberado en libertad condicional después de servir 5 años y medio de su sentencia. Su transformación había sido tan evidente, su trabajo en prisión tan impactante, que el mismo juez Abraham Levy aprobó su liberación temprana. El día que Khalid salió de prisión, había 400 personas esperándolo afuera, cristianos de toda la región. Cuando salió por las puertas, cayó de rodillas y besó el suelo. Luego levantó las manos al cielo. «Gracias, Jesús. Gracias». La primera cosa que hizo fue ir al Santo Sepulcro. Fue directamente a la piedra de la unción, el mismo lugar donde había caído de rodillas 5 años antes. Se quedó ahí orando durante 2 horas. Luego hizo algo que nadie esperaba. Fue al cementerio donde estaban enterrados los 3 oficiales de policía que había matado. Visitó cada tumba, puso flores, oró, lloró y le pidió perdón a cada uno, aunque ya no podían escucharlo. Una semana después de su liberación, Khalid hizo una solicitud formal a las familias de los 3 oficiales. Quería reunirse con ellas. 2 familias aceptaron. Una no quiso. «Lo entiendo», dijo Khalid. «No los culpo». El 10 de octubre de 2023, Khalid se reunió con la viuda de uno de los oficiales, una mujer de 48 años llamada Ayala Cohen. Ella lo había odiado durante 5 años. Pero cuando vio su arrepentimiento genuino, cuando escuchó cómo había cambiado las vidas de cientos de prisioneros, algo se rompió en su corazón. «Khalid», dijo, «yo lo odié.
Deseé tu muerte 1000 veces, pero veo que ya no eres el mismo hombre que mató a mi esposo. El hombre que hizo eso murió en esa iglesia. El hombre frente a mí es nuevo. Khalid lloraba. Señora Cohen, yo le arrebaté lo más preciado. Nunca podré compensarlo. Pero si me permite, quiero honrar la memoria de su esposo viviendo una vida que valga lo que él perdió. Ayala extendió su mano. Khalid la tomó. En ese apretón de manos, la redención se hizo tangible. Hoy, en 2025, Khalid al-Rashid lidera un ministerio llamado De las tinieblas a la luz. Trabaja específicamente con jóvenes en riesgo de ser reclutados por grupos extremistas. En los últimos 2 años, su ministerio ha alcanzado a más de 800 jóvenes. 134 de ellos, que estaban en proceso de radicalización, han dejado ese camino y ahora siguen a Cristo. Omar Farid, el otro exatacante que fue liberado, ahora dirige una red clandestina en Siria que ha rescatado a más de 800 cristianos perseguidos. Usa rutas secretas, contactos antiguos, todo lo que una vez usó para el mal. La red se llama Los Ángeles de la Piedra, en honor a lo que vieron esa noche. De los 17 hombres originales, 14 ya han sido liberados de prisión. Todos, sin excepción, están involucrados en ministerios cristianos. Los 3 que quedan en prisión lideran movimientos espirituales masivos dentro de sus respectivas instalaciones. Han visto más de 400 conversiones entre prisioneros. Las 12 flores en el Santo Sepulcro todavía están vivas, todavía florecen. Es 2025 ahora. Han pasado 7 años, sin agua, sin tierra, solo piedra. Los científicos vienen de todo el mundo a estudiarlas. No hay explicación. Y yo, Ricardo Mendoza, ahora tengo 59 años. He viajado por 23 países compartiendo este testimonio. He visto miles de personas venir a Cristo después de escuchar lo que Dios hizo esa noche. He visto escépticos duros llorar cuando ven los videos. He visto ateos cuestionar todo lo que creían, porque lo que pasó en Jerusalén el 14 de marzo de 2018 no fue un evento aislado. Fue una declaración de Dios, una declaración de que Él todavía está activo, que todavía hace milagros, que todavía transforma corazones, que todavía envía a sus ángeles, que todavía salva a los peores pecadores. El niño Yusuf Hanna, que tuvo la profecía, ahora tiene 14 años. Ha tenido otras visiones desde entonces. Algunas se han cumplido, otras están por cumplirse. Él dice que Dios le mostró que lo que pasó en Jerusalén es solo el principio, que habrá más manifestaciones angelicales en los próximos años, que la iglesia perseguida verá victorias sobrenaturales que desafiarán toda lógica humana. No sé si eso es verdad. Solo Dios sabe el futuro, pero sí sé esto. Lo que vi esa noche cambió mi vida para siempre. Ya no oro de la misma manera. Ya no veo el mundo de la misma manera, porque ahora sé, sin duda alguna, que el mundo espiritual es tan real como el físico, que los ángeles existen, que Dios interviene, que ningún corazón está demasiado endurecido para que Cristo no pueda ablandarlo. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Jerusalén puede hacerlo en tu vida hoy. Lo dice en el Salmo 34, verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si estás pasando por persecución, si sientes que el enemigo te rodea, si piensas que no hay salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo.
alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que sus ángeles acampen alrededor de tu casa esta noche. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Y que si alguna vez enfrentas la oscuridad más profunda, recuerdes que Dios puede enviar sus ejércitos celestiales en un instante, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor de Cristo te llene, que su sangre te cubra, que su Espíritu te guíe hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.